El viento silba en un corredor de piedra, una puerta se cierra sola, algo respira en la oscuridad. No fue el puñal. No fue el veneno. No fue el traidor que acechaba en la sombra. Fue algo que ya estaba muerto. Y aún respiraba. En el año 32 del reinado de Ramsés III, un faraón murió. No en batalla. No de vejez. Sino en su lecho, con los ojos abiertos. Y una expresión de terror que no pertenecía a este mundo. Sus sirvientes juraron haber oído, esa noche, una voz que no venía de ninguna parte, ni de ninguna lengua conocida. Una voz que salía de las paredes, que ascendía desde el suelo, que pronunciaba un nombre, que nadie se atrevía a repetir. No fue asesinado por sus sacerdotes. Fue arrastrado al inframundo, por una madre que nunca debió despertar. Esta no es la historia de una maldición inventada por arqueólogos asustados, ni de un cuento para asustar a los ladrones de tumbas. Esta es la historia de un castigo divino, escrito en piedra, sellado con sangre, olvidado durante milenios, y activado por un solo error: profanar lo que es sagrado. En el corazón del Nilo, cuando el sol aún era joven, el faraón no era solo un rey. Era el eje entre el cielo y la tierra, el puente entre los vivos y los muertos. Su palabra mantenía el orden del mundo. Su nombre, grabado en templos y tumbas, era una promesa de eternidad. Pero si ese equilibrio se rompía, si los rituales se quebrantaban, si una tumba era abierta sin respeto, entonces el Duat, el reino de las sombras, respondía, no con ira, con justicia, con una lentitud que el tiempo no puede medir. Este es el Egipto que no enseñan en los libros. El Egipto que respira bajo la arena. El que escucha. El que espera. El que recuerda. Durante el nuevo reino, el poder del faraón comenzó a tambalear. Los sacerdotes acumulaban riquezas. Los generales ansiaban tronos. Y en los palacios, en las cámaras más oscuras, se tejían conspiraciones con hilos de incienso y veneno. La más famosa, la conspiración del harén. En los papiros del juicio de Aremab, descubiertos en Deir el Medina, se lee el nombre de una mujer, Tille, esposa secundaria de Ramsés III, madre de un príncipe sin futuro, y, según los documentos, la mente detrás de un plan para asesinar al faraón y coronar a su hijo. El juicio fue brutal. Los conspiradores fueron juzgados, torturados, ejecutados. Algunos, condenados a suicidarse con veneno. Otros, enterrados vivos. Y sus nombres, borrados. Porque en Egipto, borrar un nombre es condenar a una persona a la segunda muerte, a la extinción total, no solo del cuerpo, sino del Ka, del Bea, del alma. Pero hay un detalle, un silencio en los papiros, un nombre que no aparece, el de la madre del faraón, una mujer cuyo cuerpo nunca fue hallado, cuya tumba no figura en ningún registro, cuya momia desapareció, y sin embargo, en los muros de una cámara oculta en la Valle de las Reinas, grabado en una piedra cubierta de salitre, hay una inscripción: ella duerme, no la llames. Si su nombre se pronuncia, el río correrá rojo. Si su ataúd se mueve, el sol se apagará. ¿Qué ocurrió con esa momia? En los años 30 del siglo XX, una expedición británica, liderada por un arqueólogo olvidado, Reginald P. Mallory, descubrió una tumba no registrada cerca de Saqqara, profundamente enterrada, sellada con bloques de basalto negro, y, en su interior, un sarcófago de granito rojo, con el nombre del ocupante completamente borrado. No con cincel, con ácido, o con fuego. Los trabajadores se negaron a entrar.
Dijeron que el aire olía a mirra podrida, que el suelo estaba húmedo, aunque no había lluvia desde hacía siglos, y que, en las paredes, los ojos de los dioses sangraban. Pero Mallory insistió, abrió el sarcófago y encontró el cuerpo de una mujer, perfectamente momificada, con las manos cruzadas sobre el pecho, y en su frente, una marca, no de nacimiento, no de violencia, una cicatriz ritual, en forma de ankh invertido, el símbolo de la vida, al revés, la muerte que no descansa. Y entonces comenzaron las pesadillas. Uno a uno, los miembros del equipo empezaron a soñar con una figura velada, de pie al pie de su cama, sin rostro, sin voz, solo una mano extendida y un corazón en su palma, palpitando. Mallory murió semanas después, no de enfermedad, no de accidente. Se lo encontró en su tienda, con los ojos abiertos, las manos en el pecho, y una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo que no podía existir. Y en su cuaderno, la última anotación: no fue una momia lo que encontramos, fue una sentencia. En el libro de los muertos, en el capítulo 125, el alma del difunto se presenta ante Osiris. Su corazón se pesa contra la pluma de Maat. La verdad, la justicia. Si el corazón es ligero, el alma avanza. Si es pesado, Ammit, el devorador, lo consume, y el muerto muere por segunda vez. Pero hay un capítulo que no se lee en voz alta. El capítulo 148. El que solo los sacerdotes de Ta conocían, el que advertía, el que perturbe a los que duermen, será entregado no a Osiris, sino a la que espera antes de los dioses, a la que no tiene nombre, a la que fue despojada de su Ka. Ella no juzgará, ella arrastrará. ¿Quién era esta entidad? ¿Una diosa olvidada? ¿Una reina maldita? ¿Una sacerdotisa que desafió a los dioses? Los textos de las pirámides mencionan a una figura, la madre sin tumba, que fue enterrada viva por orden del faraón, por negarse a callar, por revelar un secreto, demasiado antiguo para ser nombrado, y cuando su cuerpo fue trasladado, cuando sus amuletos fueron robados, cuando su nombre fue borrado del registro de los vivos, el equilibrio se quebró, porque en Egipto, la muerte no es el final, es un viaje, un juicio, una transformación, y si ese viaje se interrumpe, si el cuerpo no recibe los rituales, si el nombre se pierde, entonces el alma no puede avanzar, y se queda, no como fantasma, sino como fuerza, como maldición, como memoria vengativa. El faraón Ramsés III no murió de envenenamiento, murió de desgarro espiritual. Los médicos modernos han estudiado su momia. Hay heridas en su cuello, sí, pero también una parálisis inexplicable en el corazón, como si hubiera dejado de latir, no por falta de sangre, sino por falta de alma. Y en sus pesadillas, según los escribas reales, hablaba de una figura velada, que lo llamaba por un nombre que no era el suyo, que le mostraba un espejo, donde su reflejo no tenía ojos. Una noche, gritó: «No soy yo, no soy yo el que debe pagar». Y murió, sin testamento, sin suerte, sin paz. Se cree que el cuerpo de esa madre maldita fue reenterrado en una cámara secreta bajo Karnak, no para honrarla, para contenerla, y sobre ella se construyó un templo, pero no a Amón, ni a Isis, a una deidad desconocida,
cuya estatua fue destruida, cuyo nombre fue borrado, cuyo altar nunca recibió ofrendas, solo sacrificios, en silencio, de noche, con sangre que no era de animales. Los sacerdotes de la dinastía 21 dejaron registros orales, transmitidos de generación en generación, en susurros. El que despierte al rey sin nombre, morirá sin K. El que toque lo que fue profanado, será olvidado como él. El que diga su nombre, será escuchado por ella. En 1922, cuando Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón, muchos hablaron de una maldición. Lord Carnarvon murió semanas después. De una infección. Sí, pero también hubo otros casos. Sir Archibald Douglas, un historiador que escribió sobre la tumba, se suicidó tras soñar con una mujer velada. Y su última carta decía: ella no está en Tebas, está en todas partes. ¿Coincidencia? Quizá, pero el papiro Harris, en un fragmento poco conocido, menciona: en los tiempos del caos, cuando los muertos sean profanados, la madre sin tumba se alzará, y el río llorará sangre. Hoy, en Saqqarah, hay una zona que los trabajadores evitan, donde el viento no sopla, donde los perros no ladran, donde los escarabajos no caminan, y si uno se acerca y coloca la oreja contra la piedra, puede oírlo, un latido, lento, profundo, como si algo, bajo metros de roca, estuviera esperando que alguien diga su nombre, que alguien abra su tumba, que alguien rompa el último sello, porque en Egipto los muertos no se vengan, simplemente esperan. Se algo nesta historia faz sentir que o pasado nao está morto. Tal vez es el momento de unirse a quienes quieren oír sus susurros. Inscríbete, porque aquí los muertos aún tienen cuentas pendientes. No fue la muerte lo que lo mató, fue lo que ya estaba muerto. Y ahora, mientras caminamos sobre sus tumbas, mientras traducimos sus jeroglíficos, mientras exhibimos sus cuerpos en museos fríos, ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Quién juzga a los que profanan? En Egipto, la magia no era superstición, era Eka, la fuerza que creó el mundo, y que puede destruirlo, porque el nombre tiene poder, la palabra tiene vida, y el silencio, a veces, es la única protección que nos queda. Cada suscripción es como encender una lámpara en una tumba olvidada. No estás solo. Juntos, mantenemos viva la llama de la verdad. ¿Esta maldición te inquieta? Compártela, porque hay almas que solo descansan cuando alguien se acuerda de su advertencia. No fue el puñal, no fue el veneno, no fue el traidor, fue lo que ya estaba muerto y aún respira. Y en Egipto, los muertos no se olvidan, porque el pasado nunca descansa. El viento silba en un corredor de piedra, una puerta se cierra sola, algo respira en la oscuridad. Y ahora, mientras el tiempo se deshace como arena entre los dedos, volvemos al principio, no al nacimiento del faraón, no a su coronación, sino al momento en que todo cambió, al instante en que el equilibrio se quebró, porque esta no es solo la historia de una maldición, es la historia de un pacto roto, un juramento sagrado violado, y del precio que se paga cuando se juega con lo que no pertenece a los vivos. En el corazón del templo de Amón en Karnak hay una cámara subterránea, no marcada en ningún plano, no registrada por ninguna expedición oficial, pero mencionada en un manuscrito copto del siglo VII, hallado en una biblioteca oculta en Nag Hammadi. Allí, un monje escribe:
bajo el suelo del santuario, donde ni la luz ni el aire llegan, yace una caja de basalto negro. No contiene oro, no contiene escrituras, contiene un nombre que, si se pronuncia, hace temblar las estrellas. Los egiptólogos lo ignoraron, lo tacharon de superstición, pero en 1987, durante unas obras de consolidación, un grupo de ingenieros detectó una cavidad bajo el naos principal. Descendieron. Encontraron una escalera, de piedra tallada, con huellas de fuego ritual en los peldaños. Y al final, una puerta sellada con 7 cerrojos de cobre, cada uno grabado con un símbolo. El ojo de Ra, la serpiente Uraeus, la balanza de Maat, el escarabajo de Kepri, el cetro Eka, el anillo Sen, y, en el último, una boca cosida con hilo de oro. No abrieron la puerta, no pudieron, porque en el momento en que tocaron el primer cerrojo, las luces se apagaron, los equipos fallaron, y uno de los técnicos empezó a hablar, no en árabe, no en inglés, en una lengua muerta, con una voz que no era la suya, y lo que dijo fue grabado y borrado, pero alguien lo copió y lo guardó. Dijo: no me llames, no me llames, no me llames. 3 veces, como si fuera una oración o una advertencia, y luego cayó para siempre. ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿El cuerpo de la madre maldita? ¿Su nombre escrito en una losa de obsidiana? ¿O simplemente el vacío, que responde cuando lo invocan? Porque en Egipto, el vacío no es nada, es un espacio esperando ser llenado, por un dios, por un demonio, por un nombre olvidado. Y cuando se profana una tumba, no solo se roba el cuerpo, se rompe el Eka, la magia que mantiene el orden del universo. Se altera el Ka, ese doble espiritual que debe reconocer su rostro en la estatua funeraria. Y si no lo encuentra, si la estatua ha sido destruida, si el nombre ha sido borrado, si el ritual no se ha cumplido, entonces el Ka se queda, no en el Duat, no en el inframundo, aquí, en el mundo de los vivos, como una sombra que no proyecta luz, como un eco que no tiene origen. Y cuando hay un Ka perdido, el equilibrio se rompe, y el castigo llega, no como fuego, no como plaga, como desorden, como enfermedad inexplicable, como locura repentina, como muerte sin causa, porque en Egipto, la muerte no se burla, se venga con paciencia. Recuerda los textos de los sarcófagos. Allí, los muertos no rezan por salvación, rezan por reconocimiento, porque temen no ser vistos, no ser llamados, no ser recordados. Oh, tú que guardas las puertas del oeste, di mi nombre, para que no sea devorado por la oscuridad. Pero hay nombres que no deben decirse, porque no son solo nombres, son llaves. Y cuando una llave gira en una cerradura olvidada, algo responde, algo que ha estado esperando. En 2018, una expedición franco-egipcia descubrió una tumba intacta en el Valle de las Momias. No pertenecía a un faraón, ni a un noble, a una sacerdotisa del culto de Sekhmet. Su sarcófago estaba cubierto de advertencias. Uno de los jeroglíficos decía: ella velaba por los que duermen. Ahora, ella duerme. Que nadie la despierte. Pero la abrieron. Por ciencia, por conocimiento, por progreso. 2 semanas después, el líder del equipo, el Dr. Etienne Moreau, fue encontrado en su habitación en Luxor.
sentado frente a un espejo, con los ojos arrancados, y en la pared, escrito con su propia sangre, ella no duerme. Y en su cuaderno, una sola frase, escuché su respiración, y supe que no era mía. ¿Mera coincidencia? ¿Estrés? ¿Locura? Pero los trabajadores egipcios abandonaron el sitio esa misma noche. No pidieron su paga, no recogieron sus herramientas, solo se fueron, en silencio, y uno de ellos, antes de partir, dejó una ofrenda en la entrada de la tumba, no de comida, no de vino, una vasija con tierra, y encima, una flor de loto seca, y una palabra, escrita en dialecto antiguo, perdón. Porque ellos saben, los que nacieron junto al Nilo, los que escuchan los susurros del viento en las arenas, los que aún temen a las sombras que no se mueven con la luz. Sabemos que hay cosas que no deben tocarse, que hay nombres que no deben pronunciarse, que hay tumbas que deben permanecer selladas, no por miedo, por respeto, porque en Egipto la eternidad no es un sueño, es una obligación, y cuando esa obligación se rompe, el castigo no viene del cielo, viene del suelo, de la piedra, del silencio. Y ahora, mientras tú escuchas estas palabras, quizá pienses que es solo una historia, un mito, una leyenda para asustar a los niños. Pero piensa en esto. ¿Por qué, en más de 100 años de arqueología, nadie ha encontrado la tumba de esa madre? ¿Porque los papiros la mencionan, pero nunca nombran? ¿Porque los sacerdotes antiguos gastaban fortunas en ocultar lo que ya estaba enterrado? Porque no temían a los muertos, temían a los incompletos, a los que no pudieron completar su viaje, a los que quedaron atrapados entre mundos, y que, con el tiempo, dejan de ser almas, y se convierten en fuerzas. Y cuando una fuerza así es liberada, no hay templo que la contenga, no hay ejército que la detenga, no hay ciencia que la explique. Solo queda una cosa: el nombre, el ritual, el perdón. Pero ya es tarde. Para algunos, si esta maldición te ha inquietado, compártela, porque hay almas que solo descansan cuando alguien se acuerda de su advertencia. Y si aún no lo has hecho, inscríbete, porque aquí los muertos no hablan, susurran, y solo los que escuchan pueden evitar que vuelvan. No fue el puñal, no fue el veneno, no fue el traidor, fue lo que ya estaba muerto, y aún respira. Y en Egipto, los muertos no se olvidan, porque el pasado nunca descansa. Y ahora, escucha, ¿no oyes algo? Respira.